¿qué tal, gente? Esto es Cámara Social y hoy vamos a presentar el jazz desde una perspectiva juvenil. Mayeli, Lucero, una ubicada rápida y somos peronas. El hecho de caer presente en la entrevista a ti es porque a mi compañera Lucero le gusta algo anda mal. La música, entonces viendo ahí redes sociales, vio uno de sus trabajos y pues lo comentó. Y decidimos hacer la entrevista. ¡Ya quiero que empiece! ¡Ya quiero que empiece! Muy buenas noches, mi nombre es Mayeli Lescano y me encuentro con mi compañera Lucero Plácido. Ambas somos de la Facultad de Ciencia de la Comunicación de la Universidad. ¡Eso estuvo cerca! Y esta noche, por medio de la siguiente entrevista, vamos a conocer más sobre el jazz desde una perspectiva juvenil con la ayuda de nuestro talentoso invitado. El día de hoy nos encontramos. ¡Quedé como un tonto anoche! Nos encontramos con el joven jazzista chileno Bastián Fernández, quien tiene una corta carrera en este bello género. A su vez, se desenvuelve como baterista en el Popole. En la escuela se notaba su destreza para la música, ya que fue diplomado en el Liceo Luis Alberto Barrera. En la actualidad se encuentra estudiando en la Escuela Superior de Jazz con el fin de evolucionar en el arte que hoy posee. Bien, es realmente un gusto, voy a entrevistarte y agradezco tu disposición. Toda historia tiene un inicio, por ello nos gustaría saber desde qué edad comenzó tu gusto por la música. Mi gusto por la música empezó desde que era muy pequeño. Siempre escuchaba a mi papá tocar y mostrarme canciones, pero sí desde pequeño que me había interesado la música en sí, pero nunca había agarrado un instrumento como tal. Y eso en general. Siempre me gustó desde muy pequeño, pero nunca me había centrado como entrar en alguna tutoría o algo así para aprender un instrumento. ¿Y en qué momento de tu vida ingresó el género jazz? El jazz empezó hace 2 añitos, 2020, pandemia. Siempre me había gustado el género, pero nunca lo había explorado o nunca había escuchado más allá. Y hace 2 años, cuando empezó la pandemia, me dediqué a escuchar álbumes y aprender sobre este arte y sobre la historia en general. Tengo entendido que estás estudiando ahorita jazz. Antes de conocer este género que fue antes de pandemia, ¿qué carrera buscabas o a qué te dirigías, más o menos? De hecho, fue hace un par de meses que solamente me decidí a estudiar esto. Estuve mucho tiempo convencido de que iba a estudiar traducción. Me gustan mucho los idiomas. Entonces quería ser traductor e intérprete. Bien, ¿qué representa el jazz para ti? Es una pregunta un poco más profunda. Sí, puedes mencionarte ahí. Para mí, el jazz es libertad creativa y el ver cómo cada músico se puede desafiar el uno a otro, improvisando y juntando en solo un estándar o en una tocata cualquiera un montón de emociones juntas. Siento que es... Y lo amo más que nada por el tema de la improvisación. El hecho de que se tenga que ver en cada estándar o cada canción qué es lo que cómo se va desarrollando cada uno, las ideas de los músicos entre sí, y creo que eso es lo que más me apasiona. ¿Quién fue el primer músico que te influenció o motivó en este género? La verdad siento que hay dos, Tony Williams, que es un baterista, y Miles Davis. Han sido dos músicos que tenía. De estos dos representantes, ¿es tu centro de inspiración o tal vez tienes a un amigo, familia? Bueno, de pequeño mencionaste un poco de la música en tu familia, pero en la actualidad, ¿alguien que te influye, te motive a seguir? La música que escucho, los artistas que escucho de jazz contemporáneo, en general yo. Lo que quiero hacer es complicado, más a futuro, pero es lo que de verdad deseo. Entonces, sí, creo que mi propia motivación es como mi sueño y lo que quiero hacer.
A ver. Ay, también estoy nerviosa. Teniendo en cuenta que el jazz no es un género tan consumido en Latinoamérica, mm, ¿qué ha pasado? ¿Se han pasado a burlar de ello? O sea, en algún momento. He tenido anécdotas así como de que me han dicho que lo que tocamos de repente, no solo yo, sino la música en general, se escucha como puro ruido. Y de cierta manera lo entiendo porque es algo complicado. Como es solamente un instrumento soleando, hay veces que los solos se pueden ir como a un momento más experimental o casi como sonidos de elefante o cosas así. Entiendo que haya gente que no esté familiarizada con este arte, le puede parecer bueno, la verdad. Pero fuera de eso, no. Bueno, eso es bueno. Eso es bueno. Bien. Bueno, recién esta pregunta habíamos planteado, pero como recién estás iniciada en el jazz, ¿dudo que haya habido algún momento de caída? Como que dijiste, mejor lo dejo, ¿no sentiste que surgía? O si nunca ha habido ningún declive desde que empezó. Muchas veces. Muchas veces. Hay muchas veces que siento que estoy estudiando de más. Yo me he obsesionado con este tema en general, estudio un montón. Me paso horas escuchando música, escribiendo o solamente tocando. Y obviamente da los bajones, supongo que es por el estrés al que estoy sometido casi siempre. Entonces es complicado. Hay veces que obviamente me da el bajón y digo, esta música no la escucha mucha gente y es complicado vivir solamente de esto, entonces sí, he tenido eso. Claro, es un género, no, es una carrera que está tomando muy arriesgada, ¿no? Que algunos mucho evitan, pero sin duda, con fuerza, ahora todo se puede. A ver, tus padres... ¿Tus padres estuvieron de acuerdo cuando decidiste ingresar al mundo de la música? De mi papá no fue como muy, le dije en WhatsApp, así, voy a empezar a estudiar. Me dijo, ya, si es lo que quieres, bueno. Pero con mi papá no tengo mucha comunicación. Con mi mamá sí hubieron como represiones en general. Tema de dónde voy a estudiar y tema de dinero. Y de que se me puede hacer complicado en la vida, pero por lo menos me dio su mano y me dijo, bueno, hazlo. Bien, ahora ya terminaron las fases de preguntas un poco más personales. Ahora vamos a las preguntas ya respecto a este género con mi compañera Lucero Plácido. Ya me estoy poniendo nervioso. Sí, Bastián, ¿cómo definirías al jazz? Libertad y mucho dolor histórico también. Como mucha gente sabe y otra no, el jazz nació por un tema de esclavismo y una forma de liberarse o de, ¿cómo decirlo? Una manera de soltar ciertas sensaciones, porque es música de una época donde el racismo era sumamente fuerte. Entonces cada vez que se toca algo de esto, se tiene que tener en cuenta que estás tocando música negra, música de gente negra, y que esa libertad creativa que ellos tuvieron en su tiempo tendrías que conservarla de alguna manera en tu improvisación. Y no le tomas mucho valor a eso también, Sí. la historia que hay detrás. Sí, eso mismo. Siento que es un tema porque mucha gente no aprecia o simplemente quiere olvidar la historia de que esta es música que casi que se hizo a base de la esclavitud. Entonces mucha gente lo ignora y prefiere, por ejemplo, promover ciertos artistas por tema de historia también, que son blancos y que no han aportado mucho al lenguaje en sí. Cuando alguien piensa en jazz, la gente piensa en Frank Sinatra o cosas así, pero eso no es nada, es la punta del iceberg dentro de todo este mundo. Wow. Bueno, a ver, entrando a una parte más ya en el tema de la batería, ¿qué papel viene a cumplir justamente la batería en la sección rítmica? Dentro de la sección rítmica igual depende mucho del subgénero que estés tocando.
Pero normalmente siempre va a ser el que va a estar acompañando. Es el instrumento junto al contrabajo más importante, porque es lo que mantiene ese esqueleto del jazz. Normalmente va a estar haciendo swing y con la mano izquierda vas a estar acompañando. Se hace una cosa que se llama comping y eso es improvisación. Pero ya en jazz mucho más moderno se empezó a liberar un poco más la batería y toma mucha más libertad. Yo siento que en el jazz, y por eso es un género que mucha gente le tiene miedo, siento yo, porque tienes que dejar esa mentalidad de solo mantener el ritmo y centrarte más en fluir con los otros músicos y responder a las ideas que te están proponiendo los otros músicos, en este caso los solistas solos. Ok, va variando la batería dependiendo del estilo de jazz. Sí. ¿Y compones de forma individual? No compongo. Siento que no hace la suficiente teoría como para empezar a componer. Espero que en algún futuro así lo haga, pero dentro de cuando estoy improvisando, cuando estoy tocando con otros músicos, sí es el momento donde tienes que estar escuchando y abrir como tus oídos y reaccionar a todo lo que te está proponiendo los otros músicos. Y, a ver, y bueno, comentaste que estás trabajando en el Popole, ¿verdad? ¿Y Sí. cómo llegaste a tocar ahí? Fue por un amigo del pianista. Nos invitó, fuimos a hablar, nos probaron y parece que les gustamos. Igual, como mi ciudad es pequeña, es algo muy común, entonces la gente igual le termina gustando algo que de cierta manera es distinto. Porque aquí en Punta Arenas hay muy, muy poco jazz. Hay, creo que, 3 grupos contándonos a nosotros. Hay 3 grupos No, 4 grupos de jazz contándonos a nosotros. en Punta Arenas. Sí. Okay. ¿Y qué estilo de jazz brindas para cada tipo de show? Teniendo en cuenta los festivales y los shows, no sé si haces shows privados y en las calles. Cuando tocamos, es que, a ver, mi trío de jazz, con el que casi siempre estoy activo, tocamos jazz pop. Tiene muchas influencias del jazz de Inglaterra igual, el jazz. Entonces, sí, creo que eso es lo que más llama la atención porque agarra mucho del lofi y de todo esto de mantener un ritmo muy del hip hop y llevarlo mucho más allá y explayarse con esas ideas. O sea, tocan un mismo estilo en todos los shows, tanto en el Popole, en los festivales y en las calles. Sí, tocamos ese estilo en general con ese trío. Y a ver, ¿y cómo te sientes antes y durante, después de cada show? La verdad, las primeras veces obviamente que tocaba sí me ponía sumamente nervioso y no sabía si lo que iba a hacer estaba bien porque al ser un show y sobre todo estamos tocando jazz hay que improvisar, entonces no sabes no sabes lo que va a pasar dentro del show, no está todo escrito, tienes un setlist obviamente, pero dentro del show y dentro de cada canción tienes que improvisar. Hay veces que tienes que hacer un solo propio, entonces es complicado. Al principio estaba muy nervioso porque no sabía improvisar del todo bien o estaba aprendiendo, pero ahora me siento mucho más confiado. Ahora cuando toco estoy nervioso, pero no tan nervioso como antes. Pero me siento cómodo. Antes llegaba a temblar mientras tocaba, pero ahora ya no. Hay veces que me gustaría desarrollar mucho mejor mis ideas tocando y no lo logro, pero eso se va trabajando con el tiempo. ¿Te dejas llevar? Sí. ¿Cuántas horas practicas al día? A ver, esto es complicado. Hay muchas veces que practico 6, 7 horas. Tuve una semana hubo muchas veces que me dispuse a practicar 8 o 9 horas, pero sí, normalmente es más de 2, 3 horas por día. Dependiendo lo que vayas a realizar. Dependiendo de cómo esté de ánimo. También no es que tenga una práctica organizada, obviamente, tengo muchas cosas en la cabeza que necesito trabajar y mejorar, entonces estoy
Viendo qué puedo estudiar en ese momento. ¿Y cómo es tu rutina? ¿O tienes una o surge en el momento? Sí tengo una rutina, sobre todo la de noche, que es tocar rudimentos, practicar rudimentos, escuchar mucha música. Normalmente escucho álbumes, intento replicar un poco el sonido que tienen grandes bateros de la época de o de la época que sea. Intento imitarlo, tocar encima, y también he practicado mucho solfeo rítmico, por tema de mi universidad, y también técnica de mano. Coméntame un poco acerca de los rudimentos. Conozco tendré que traer las máquinas. Ahí llego. Y siento que se para que no se pega. Los rudimentos son ciertos patrones que se siguen con las manos. Se les dice sticking normalmente. Tengo mi pad. Voy a buscar mi pad. Y ahora sí, como decía, se siguen ciertos patrones de mano. Hay un montón de rudimentos, y normalmente se sigue un patrón de mano siguiendo cierto tiempo, y eso normalmente hace que se forme cierto lenguaje cuando lo estás tocando en la batería, y gracias a eso puedes expresarte de mucha mejor manera. El paradiddle es uno de los rudimentos más conocidos y de los primeros que se trabaja, que es derecha, izquierda, derecha, derecha, luego pasa a izquierda, derecha, izquierda, izquierda. Se hace como cierto patrón en la manos. Y se tiene que acentuar el primer golpe de cada mano, de cada, ¿cómo decirlo? Cada patrón. Entonces sería pa, ra, ti, pa, ra, ti. Y después lo vas cambiando la acentuación, por ejemplo, o subiendo la velocidad. Esos son rudimentos. Hay un montón, de verdad, hay un montón. Y normalmente los bateristas, los músicos de percusión que solamente tocan caja en, no sé, orquestas de música clásica, los tienen que saber casi todos de memoria y saber aplicarlos muy bien. ¿Y te gustaría tocar en orquesta? No soy mucho de música clásica. Me encanta, pero siento que no podría entrar. Dentro de mi cabeza tengo mucha libertad creativa, que toco jazz y mucha improvisación. Y la música clásica tienes que tener ese talento de poder leer y tocar nota por nota sin pasar. Exacto. Sí. Y bueno, ¿y dónde te imaginas tocando aquí más adelante? ¿Cómo? ¿Cómo te imaginas tocando? ¿Dónde te imaginas tocando más adelante? Más adelante, bueno, mi sueño, lo que de verdad quiero hacer es irme a Nueva York en un futuro, porque es como la cuna del jazz. No sé si el lugar de nacimiento, pero es donde la escena está más fuerte y donde están como todas las leyendas o grandes músicos de ahora. Entonces, mi plan sería que en unos años más junte el dinero para poder irme y hacerme como un caminito en la escena neoyorquina. Y aparte de ti, ¿tienes más miembros de tu familia que son músicos? Sí, pero nunca se la tomaron en serio la música. Mi mamá canta, toca la guitarra, el acordeón, mi abuelo toca la guitarra, mi tío toca la guitarra, mi papá toca la guitarra, pero nunca se lo tomaron más allá que solamente saberse canciones o cosas. Normalmente alabanzas, porque son cristianos. Ah, ok. Entonces tú eres el que está comenzando, digamos, a hacer esa diferencia en tu familia. Sí. Bonito. Y, a ver, ¿y qué opinan, por ejemplo, tus amigos sobre tu profesión? ¿Te apoyan? Sí, me apoyaron desde el primer momento. De hecho, ellos eran los que me motivaban porque sabían que esto me encantaba con toda mi vida
pero a mí me daba miedo dar el paso y decir que quiero estudiar esto y dedicarme a esto, por el miedo de que siempre te dejen de ser músico, de decir que quizás no te dé para comer, cosas así. Entonces me daba miedo dar el paso, pero ellos me motivaban y decían que sí sabían que en algún momento lo iba a hacer. Han sido una pieza fundamental. Sí. ¿Y enseñas actualmente? No, muchas veces me han ofrecido enseñar, pero siento que perdería muchas horas para mí de estudio y también siento que no tengo el nivel todavía para poder enseñar de una manera estable. ¿Y te gustaría enseñar en su momento? En algún momento, supongo, sí, me gustaría poder practicar y enseñar las cosas que aprendo. Y bueno, en cuanto a tus clases online, ¿cómo es la experiencia? He tenido problemas con temas de clase online, quizás no sea lo más cómodo para mí. A veces me desmotiva porque siento que no aprendo lo suficiente, por mucho que me encante la materia. Pero sí, ha sido como difícil. Por eso estoy tan ansioso de llegar el otro año e irme a la capital y poder estudiar en presencial. ¿Te piensas ir tú solo o toda tu familia? Voy solo. Ok. ¿Y cuál es esa experiencia más loca que has tenido como músico? He tenido muchas. Una vez estaba en la calle tocando, llega una señora y nos pide el Instagram. Le decimos que no tenemos Instagram. Y apenas le decimos que no tenemos, se enoja, hace como así, da como un golpe y se lleva a su bebé en la cuna. También una vez fuimos a ver un tema de hablar para tocar en otro club hace tiempo. Y era como un club bien de gente adinerada y gente muy rubia y muy blanca. Y una de las jefas me preguntó si era si era indígena o algo así, porque yo no era. Sí. Ok. Bueno, sí, es una experiencia loca. Y a ver, ¿qué más? Desde un aspecto más íntimo con este género, ¿cómo te hace sentir el sonido de la batería al conectarlo con el jazz? Yo estoy completamente enamorado del sonido que tiene la batería en el jazz, sinceramente. Es un sonido súper acústico y bueno, se cambian muchas cosas. Normalmente en una batería de pop o de rock, la batería se ahoga, se podría decir. Le ponen como al bombo, por ejemplo, le ponen una toalla grande para que suene un poco más seco. Es un sonido muy procesado, por así decirlo, que suene seco. Es complicado de explicar así, pero bueno. En cambio, la batería de jazz no se le ponen periódicos, no se le ponen toallas ni nada. Es una batería abierta y es muy pequeña. Normalmente se afina también súper alto y que ese sonido como que resuene mucho hacia afuera. Sobre todo porque como tocas en clubs y lugares muy acústicos, normalmente no ocupan micrófonos, entonces tiene un sonido súper único. Muy artesanal, se podría decir. Ok, entonces digamos que también lo vas graduando igual cuando tocas en festividades y en las calles. Sí, es lo mismo normalmente. Las baterías de jazz son muy pequeñas en comparación a las de rock o de pop. El armado es distinto, el tamaño en sí del bombo, por ejemplo, o de la caja es pequeño y normalmente se ocupan pocos platillos también. ¿Y por qué decidiste tocar la batería? La verdad fue como súper de la nada. Había intentado tocar guitarra cuando era pequeño y no me gustó nada. Pero estaba en clases de música y no tenía como motivación de nada, era como la clase de música y estar sentadas. Y de repente el profe pregunta quién quiere tocar la batería. Y yo no quería tocar ¿qué era lo que tocábamos? Xilófono creo que era, que tocábamos así los que no tocaban guitarra o cosas así. Yo dije, ya mira, yo voy a tocar la batería.
pero no fue nada que me motivara ni de pequeño ni nada. Y ahí aprendí. Bueno, aparte de la batería, comentaste que tocabas un poquito el piano. ¿Lo practicas? Sí, muy poquito. Un poquito. No mucho, es No muy mucho. poco. Sí, debería practicar más, la verdad. De ahí, ¿tocas otro? ¿Te gustaría tocar otro instrumento? Sí, el piano. Me encantaría aprender a tocarlo. O el contrabajo. No sé. ¿Y qué esperas lograr este año en el ámbito musical? Juntar dinero para que el otro año pueda estar más cómodo allá en la capital y aprender mucho. Necesito que este año sea como el año que aprenda muchas cosas fáciles. Pero sí, eso. Eli, ¿te gustaría hacer otra pregunta? Sí, ya para ir cerrando la entrevista, que ha sido muy amena, ¿te gustaría dejar un mensaje a aquellos niños o jóvenes que desean ingresar al mundo de la música? Estudia mucho y escucha mucha música, de verdad. Creo que lo mejor que puedes hacer es estudiando, y para entender mejor lo que vas a hacer es escuchar ideas de otros músicos y tomar las ideas de músicos que marcaron algo en la historia y no copiar su sonido directamente, pero sí aprender a hacerlo tuyo. Bueno, y no. Bueno, ha sido un gusto. No sé si algo más quieren agregar. Cuando Mayeli fue la que te escribió primero, ¿qué pensaste? ¿Qué se te vino lo primero? ¿Cuál fue tu primera reacción? Nada, me pareció entretenido. Dije, nunca me habían entrevistado, así que está bien. Voy a decir Nosotros que tampoco. Nosotros sí. En otros no. Pero sí lo pasé bien. Estuvo entretenido. Muchas gracias por Me invitarme. alegra. Bueno, si eso sería todo. Vamos a ir cerrando. Muchas gracias por tu disposición, paciencia, comprensión, por todo esto. Sí, sobre todo. Sí. Muchas gracias. Sí, por tu tiempo. Muchas gracias por invitarme. No sé si... A ver, es que fue complicado esto. Pero sí, muchas gracias por invitarme. Lo pasé bien, fue entretenido. Ya, yo me voy retirando y de verdad muchas gracias. Igualmente. Bye. Adiós. Adiós, un abrazo. Adiós. No. No. ¿Qué pasa, gente? Bueno, ya llegamos al final del video y seguramente se estarán preguntando por qué decidimos hacer una entrevista como primer video. Y pues, resulta que Mayeli... Bueno, resulta, eso tiene su inicio realmente. Una de las dos, para que nadie sepa quién, vio un video de un joven jazzista y pues le interesó mucho, tanto físicamente como talentoso que era, ¿ok? Y se lo pasó a la otra compañera, y una mente macabra, no vamos a decir el nombre, le dijo, ¿y por qué no le hacemos una entrevista? Aunque al final sí, señores, explicamos mucho lo que sabemos, porque somos estudiantes de Ciencia de la Comunicación. Y pues, obvio, sabemos. Dijimos, ¿por qué no? Empezamos el plan. Para ser sincera, al inicio fue todo bien, se aceptó, se coordinó, estaba el día, y desde que dijimos el día, ya vino todo. Él estaba ocupado, después nosotros teníamos trabajo y así, problemas de horarios porque él es de Chile, pero es de Punta Arena, entonces está 2 horas adelantado a nosotros. Era otra cosa, entonces, después de tanto, señores, se logró ejecutar hoy. Ahora nomás estamos esperando editar ese video, después mandárselo y a ver qué piensa acerca de esto. Opción A dice, qué bien, me enamoro, me voy a Perú y levantar. O diga, qué feas locas. Y ahí nomás.
Así que señores, ¿qué creen que va a pasar? Coméntenos. Que es romántico. Es verdad. Eso sí. Mañana lo ve romántico. Yo no sé cómo lo veo. Yo simplemente lo veo. Medio macabro, ¿ah? Tampoco no tan fan de romántico, medio macabro. Sí, sí. Ahí envuelto un poquito. ¿Quién de las dos cree que es? Ahí se lo dejo. En comentarios, por favor. El quien gane se va a su pan con pollo. Eso fue- Lo único que nos alcanza, no hay presupuesto. Déjanos ideas de qué les gustaría que hiciéramos más adelante para ver si lo cumplimos o simplemente no nos da la gana. Así que ya es sinceridad de todo. Bueno, ya bueno. Ok. Bueno chicos, cuídense bastante. Nos vemos vamos. hasta la próxima. Bye bye. Ahí está, mi pelo me acabo de echar así. Ah, No tengo agüita. Ah, sí, mira mi tacita de gatito. yo tengo trauma.